La lluvia golpeaba el cristal blindado. Eran exactamente las 8:45 de la mañana de un lunes gris en Miami. Trenton Vance me miraba desde el otro lado de la inmensa mesa de caoba en la sala de juntas de Brickell. Con una sonrisa condescendiente, una que no llegaba a sus ojos, me informó que mi salario sería reducido en un 15%. Mi puesto como vicepresidente de finanzas, el motor operativo que yo mismo había construido con sangre durante 13 años, acababa de ser reasignado. El imperio logístico que mantenía a flote su apellido iba a ser entregado a su hija de 23 años. No grité, no golpeé la mesa con los puños ni exigí una explicación. En el mundo de la alta logística marítima y las cadenas de suministro multimillonarias, el pánico es para los débiles. Mi ritmo cardíaco simplemente descendió. Mi ira, una furia que habría consumido a un hombre menos disciplinado, se congeló en una fracción de segundo, transformándose en pura y fría estrategia. Observé a Trenton. Observé su traje italiano hecho a medida, su reloj de oro macizo, y esa postura arrogante de fortunas heredadas que enmascaraba una profunda y patética inseguridad. Él no sabía cómo funcionaba el motor de su propia empresa. Él solo sabía cómo encender el aire acondicionado en la cabina de pasajeros. Durante 13 años, yo fui el arquitecto de su riqueza. Soporté semanas de 90 horas de trabajo, navegando por las brutales y despiadadas aguas de los algoritmos bancarios automatizados y las regulaciones aduaneras internacionales. Sacrifiqué mi salud, mi paz mental y, en última instancia, mi matrimonio. El recuerdo de Zaira cruzó mi mente como un fantasma frío en esa sala de juntas. Recordé el martes por la noche en que firmé los papeles del divorcio. Lo hice en la mesa de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, mientras redirigía una flota de buques de carga para evitar un huracán en el Atlántico. Zaira me miró con una mezcla de lástima y decepción, tomó su maleta y cerró la puerta para siempre. Yo había elegido a Vance Global Logistics. Había elegido salvar a Trenton de la bancarrota total hace 5 años, reestructurando su deuda tóxica y creando un sistema de enrutamiento fiscal dinámico que salvó a la compañía. Convertí una empresa regional al borde del colapso en un gigante global de $120 millones. Y ahora, Trenton me miraba como si yo fuera un simple empleado de mantenimiento al que se le podía recortar el sueldo para complacer los caprichos de su hija. Pero la verdadera traición no comenzó esa mañana de lunes. El jaque mate se había puesto en marcha el fin de semana anterior. El viernes por la noche, mientras la ciudad de Miami vibraba bajo las luces de neón, yo estaba solo en mi oficina, revisando los flujos de capital. Mi software forense, un programa de auditoría interna que yo mismo había codificado, detectó una anomalía masiva. Una hemorragia de fondos corporativos que fluía directamente hacia Europa. Rastreé las direcciones IP, los registros de transacciones y los recibos digitales con la precisión de un cirujano. Blair Vance, la recién nombrada directora financiera que apenas sabía usar una hoja de cálculo, había estado utilizando las cuentas de la empresa como su alcancía personal. Cientos de miles de dólares drenados en boutiques de lujo en París, hoteles de 5 estrellas en Milán y vuelos privados. Pero el gasto obsceno no fue lo que selló su destino. Fue la arrogancia de su incompetencia. Para autorizar esas transferencias internacionales, Blair había falsificado mi firma digital. Había utilizado mis códigos de autorización, dejando un rastro de fraude electrónico tan evidente que cualquier auditor federal de primer año la habría enviado a prisión. El domingo por la mañana, conduje hasta la mansión de Trenton, en Coral Gables. El aire estaba pesado y húmedo. Lo encontré en la terraza, bebiendo un espresso junto a su piscina infinita. Puse los registros impresos de la auditoría sobre la mesa de cristal, esperando que la gravedad de los delitos de su hija lo hiciera entrar en razón. Esperaba que el instinto de supervivencia corporativa superara su ceguera paternal. Me equivoqué. Trenton apenas miró los documentos. Tomó un sorbo de su café, me miró con fastidio y me dijo que yo estaba exagerando. Me dijo que Blair necesitaba proyectar una imagen de alta sociedad para atraer a los nuevos fondos de inversión. Intentó manipularme, utilizando ese tono condescendiente que los herederos ricos reservan para los profesionales hispanos que realmente hacen el trabajo sucio. Me dijo que yo era demasiado rígido, demasiado anticuado para entender los negocios modernos. Y luego, cruzó la línea de no retorno. Me exigió las contraseñas administrativas de mi software forense. Quería borrar los registros.
Quería que yo fuera el cómplice silencioso de los delitos federales de su hija. Quería que yo asumiera el riesgo legal mientras ellos disfrutaban del botín. Fue en ese exacto momento, bajo el sol abrasador de Coral Gables, cuando me di cuenta de que yo nunca fui un socio para Trenton Vance. Yo solo era un caballo de carga desechable. De vuelta en el presente, en la fría sala de juntas del lunes por la mañana, el sonido de la puerta abriéndose rompió mi silencio interno. Blair Vance entró en la habitación. Llevaba un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de mis analistas junior. No me dio los buenos días. Ni siquiera me miró a los ojos. Caminó directamente hacia mí y dejó caer una caja de cartón sobre mi regazo. La caja estaba llena de recibos arrugados, manchados de café y billetes de avión de primera clase. Con una voz impregnada de un derecho de nacimiento que no se había ganado, me ordenó que procesara sus gastos atrasados. Me llamó por mi primer nombre, con un tono de profundo desprecio. Trenton me observaba desde el otro lado de la mesa, esperando mi sumisión, esperando que yo agachara la cabeza, recogiera la basura de su hija y aceptara mi nuevo lugar en la cadena alimenticia. Lentamente, tomé la caja de cartón, la levanté de mi regazo y la coloqué con extrema delicadeza sobre la mesa de caoba. Esbocé una sonrisa muy leve, una que no transmitía alegría, sino la fría certeza de una ejecución inminente. Miré a Trenton directamente a los ojos. Le dije, con una voz tan calmada que parecía un susurro, que no aceptaba la democión. Me puse de pie, ajusté el botón de mi chaqueta y salí de la sala de juntas sin decir una palabra más. El pasillo hacia mi oficina parecía extenderse por kilómetros, pero cada uno de mis pasos estaba perfectamente medido. No había prisa, no había pánico, solo la ejecución metódica de un plan de contingencia que había diseñado años atrás, para el día en que la lealtad dejara de ser rentable. Entré en mi oficina, un santuario de monitores y servidores que controlaban el flujo de sangre de Vance Global. Cerré la puerta con llave. Me senté frente a mi terminal principal. No iba a hackear la empresa. No iba a destruir archivos corporativos, ni a cometer un solo acto ilegal. Yo era el arquitecto, y simplemente iba a retirar mis planos. Mis dedos volaron sobre el teclado con una precisión letal. Ejecuté un borrado digital 100% legal de todos mis atajos personales, mis macros y mis configuraciones de red. Luego, abrí el registro de licencias. El algoritmo de enrutamiento fiscal dinámico, el cerebro digital, que ahorraba a la empresa millones de dólares en aranceles internacionales cada mes, no pertenecía a Vance Global. Estaba registrado a nombre de mi propia sociedad de responsabilidad limitada. Trenton nunca leyó la letra pequeña de mi contrato, y su departamento legal estaba tan desesperado por evitar la bancarrota hace 5 años que firmaron el acuerdo de licencia externa sin hacer preguntas. Con un solo clic, revoqué la licencia de uso comercial. El corazón de la empresa acababa de dejar de latir, y ellos aún no lo sabían. Pero el golpe final requería un movimiento físico. Me levanté de la silla Y, caminé hacia el rack de servidores en la esquina de mi oficina. Deslicé mi mano detrás del panel de metal frío. Mis dedos encontraron el pequeño dispositivo rectangular, el token de hardware biométrico personal, la llave criptográfica que autorizaba las conexiones automatizadas con los fondos soberanos internacionales y las líneas de crédito de $50 millones. Sin este token, los servidores de los bancos encontrarían un muro de silencio impenetrable. Tiré del dispositivo. El suave clic del puerto USB, desconectándose, sonó como un disparo en la habitación silenciosa. La luz verde del servidor parpadeó una vez y se volvió de un rojo intenso y permanente. La conexión con el mundo financiero global estaba oficialmente cortada. Regresé a mi escritorio y abrí mi correo electrónico corporativo. Redacté un mensaje de una sola línea. Renuncio con efecto inmediato. Añadí a Trenton, a Blair y a toda la junta directiva en la lista de destinatarios. Programé el envío automático para la medianoche exacta. Inmediatamente después, tomé mi teléfono celular y marqué un número que había memorizado meses atrás, esperando este exacto momento. Amaro, el socio gerente de Vértice Global, nuestra competencia más agresiva y letal en el puerto de Miami. Amaro respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada toda su vida. Le dije que estaba hecho. Acordamos vernos a las 2 de la tarde en su oficina. Guardé el teléfono, tomé mi maletín de cuero y salí de mi oficina por última vez.
Caminé por el pasillo de cristal del Departamento de Finanzas. Los analistas junior, los jóvenes brillantes que yo mismo había entrenado y protegido de la incompetencia de Trenton, me miraron pasar con confusión en sus rostros. No les di nada. Pronto entenderían todo. Llegué al final del pasillo y presioné el botón del ascensor. El reloj digital en la pared del vestíbulo marcaba exactamente las 9 de la mañana. Las pesadas puertas de acero del ascensor se abrieron con un susurro mecánico. Di un paso hacia el interior, dándome la vuelta para mirar por última vez el logotipo de Vance Global Logistics grabado en la pared de mármol. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. En ese preciso instante, la pantalla de mi teléfono se iluminó en mi mano. Era la extensión privada de Trenton. El token biométrico pesaba en el bolsillo de mi chaqueta como un lingote de plomo. Dejé que el teléfono sonara. Las puertas de acero se cerraron por completo, sumiéndome en el suave descenso hacia la calle. Sonreí en la soledad de la cabina, sabiendo que, allá arriba, el pánico corporativo acababa de comenzar. El descenso duró apenas 40 segundos, pero para mí, fue el viaje más liberador de los últimos 13 años. Salí al aire denso y salado de Brickell. El calor de Miami me golpeó el rostro de inmediato, pero por primera vez en más de una década, no sentí el peso aplastante de la ansiedad corporativa sobre mis hombros. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo con la calma inquebrantable de un hombre que acaba de desarmar una bomba y se ha llevado el detonador en el bolsillo. Encendí el motor de mi auto y me alejé del distrito financiero, dejando atrás el edificio de cristal que albergaba a Vance Global Logistics. La verdadera destrucción en el mundo de las altas finanzas no ocurre con explosiones, ni con gritos, ni con cristales rotos. Ocurre en el silencio más profundo y aterrador de los servidores automatizados. A la medianoche en punto, mientras Trenton Vance dormía en su mansión de Coral Gables, convencido de su propia superioridad y de su intocable estatus de fortuna heredada, los algoritmos de cumplimiento comenzaron su trabajo. Nuestros bancos en Nueva York y Londres iniciaron su barrido de seguridad de rutina. Estos sistemas informáticos no entienden de apellidos ilustres, no asisten a galas de caridad y no se dejan impresionar por apariencias de alta sociedad. Solo entienden de protocolos de seguridad estrictos y firmas criptográficas inquebrantables. El algoritmo bancario envió un paquete de datos a los servidores de Vance Global en Miami, buscando la autenticación criptográfica de mi token biométrico. Buscaba la garantía matemática de que el arquitecto financiero, el único hombre autorizado para manejar el riesgo de la empresa, seguía al mando de la nave. Pero mi token de hardware estaba descansando sobre la mesa de noche de mi apartamento, completamente desconectado de la red. Los servidores de la empresa devolvieron un eco vacío. Un error de autenticación de nivel 1. En cuestión de milisegundos, el protocolo de mitigación de riesgos del banco se activó automáticamente, sin necesidad de que ningún ser humano tomara una decisión. Sin llamadas de advertencia, sin correos electrónicos de cortesía, las compuertas de capital se cerraron de golpe. A las 6 de la mañana del martes, la línea de crédito rotativa de $50 millones estaba completamente congelada. El oxígeno financiero de la empresa había sido cortado mientras toda la junta directiva dormía plácidamente. A las 9:30 de la mañana, Blair Vance llegó a las oficinas de Brickell. Me la imaginé entrando con su habitual aire de desdén, sosteniendo un café helado sobrevalorado, lista para jugar a ser la nueva directora financiera del imperio de su padre. Su primera tarea del día era rutinaria pero absolutamente crítica para la supervivencia de la cadena de suministro. Debía autorizar una transferencia internacional de $8 millones para pagar a nuestros proveedores de combustible marítimo en el puerto de Rotterdam. Blair se sentó frente a la terminal principal en la oficina que hasta ayer era mía. Ingresó sus nuevas credenciales de administradora, aquellas que su padre le había otorgado con tanto orgullo el día anterior. Hizo clic en el botón de autorización de transferencia. La pantalla parpadeó por un segundo antes de teñirse de un rojo intenso y brillante. Acceso denegado. Bloqueo de seguridad maestro activado. Frustrada y acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus caprichos, seguramente golpeó el teclado y llamó al departamento de soporte técnico. Exigió que arreglaran el problema inmediatamente, usando ese tono condescendiente que reservaba para los empleados de menor rango. Pero los técnicos de sistemas no podían hacer nada al respecto. Le explicaron, con la voz temblorosa por el miedo, que el nodo maestro de autorización
había sido desconectado físicamente de la red interna. Le dijeron que sin la llave criptográfica del vicepresidente de Finanzas, el sistema estaba blindado por diseño militar. El pánico es un virus que se propaga con una velocidad aterradora en la industria logística internacional. Al no recibir el pago de $8 millones, los proveedores en Rotterdam detuvieron inmediatamente el bombeo de combustible. En menos de una hora, 3 de nuestros buques de carga más grandes quedaron anclados en Europa, incapaces de zarpar hacia sus destinos en Asia. Las autoridades portuarias comenzaron a emitir multas por ocupación de muelle a un ritmo implacable de $10.000 por hora. La cadena de suministro global, que yo había mantenido perfectamente sincronizada durante 13 años, comenzó a colapsar como una fila de fichas de dominó. Pero los barcos detenidos en Rotterdam y Singapur eran solo un síntoma menor de la verdadera enfermedad. El golpe de gracia, la herida mortal de la que Vance Global nunca se recuperaría, vino de los fondos soberanos de inversión. Estas entidades internacionales, que manejan miles de millones de dólares desde el Medio Oriente y Asia, no invierten basándose en la fe o en las relaciones públicas. Invierten basándose exclusivamente en la evaluación algorítmica de riesgos. Cuando mi correo electrónico de renuncia fue procesado por los servidores de la empresa a la medianoche, una alerta automatizada fue enviada directamente a los departamentos de cumplimiento de nuestros 3 mayores inversores. Ellos nunca confiaron en Trenton Vance. Ellos confiaban en mi algoritmo de enrutamiento fiscal dinámico. Confiaban en mi historial impecable de auditorías y en mi capacidad para navegar las leyes tributarias internacionales. Al recibir la notificación de mi salida abrupta, los sistemas de los fondos soberanos invocaron automáticamente las cláusulas de salida de 24 horas. Estas eran cláusulas que yo mismo había redactado e insertado en los contratos para proteger el capital en caso de una toma de control hostil o una quiebra inminente. Ahora, esas mismas cláusulas se volvían contra la empresa con una precisión letal. $80 millones en liquidez operativa desaparecieron de los libros contables de Vance Global antes del mediodía del martes. El dinero fue retirado electrónicamente, dejando las cuentas corporativas vacías. La empresa era técnicamente insolvente, incapaz de pagar sus deudas, sus operaciones o su propia nómina. Mientras el imperio de cristal de Trenton se desmoronaba hasta los cimientos, yo me encontraba a kilómetros de distancia, envuelto en una gruesa bata de algodón egipcio. Estaba en un exclusivo y silencioso spa en Key Biscayne. Era un lugar al que Zaira siempre quiso ir durante nuestro matrimonio, y al que nunca la llevé porque estaba demasiado ocupado salvando a la empresa de los errores de su dueño. El aire olía a eucalipto, a lavanda y a sal marina. El sonido suave de las olas, rompiendo contra la playa privada, reemplazaba el zumbido constante de los servidores y los teléfonos de la oficina. Mi teléfono celular estaba en modo silencioso, descansando sobre una pequeña mesa de mármol junto a mi silla reclinable. Observé la pantalla iluminarse una y otra vez en la penumbra de la sala de relajación. 54 llamadas perdidas, todas de Trenton Vance. Me coloqué mis auriculares con cancelación de ruido, cerré los ojos y comencé a escuchar los mensajes de voz uno por uno. Fue como escuchar la autopsia en tiempo real de un ego desmedido. El primer mensaje, dejado a las 10 de la mañana del martes, estaba lleno de indignación y autoridad fingida. Trenton me exigía que regresara a la oficina inmediatamente para arreglar el supuesto problema técnico que yo había causado. Me amenazaba con demandas millonarias por incumplimiento de contrato y sabotaje corporativo. El 10º mensaje, alrededor del mediodía, tenía un tono drásticamente diferente. La arrogancia había sido reemplazada por una profunda y palpable confusión. Me preguntaba por qué los bancos en Nueva York no le devolvían las llamadas. Me preguntaba por qué los representantes de los fondos soberanos estaban retirando su capital sin darle una explicación en persona. Para el mensaje número 40, dejado a las 4 de la tarde, la voz de Trenton estaba completamente rota. Era el sonido crudo y patético de un hombre que acababa de asomarse al abismo financiero y se había dado cuenta de que no tenía paracaídas. Me rogaba que contestara el teléfono. Me decía que Blair estaba encerrada en su oficina llorando histéricamente, que los abogados de la empresa estaban en pánico total y que no sabía cómo iba a pagar la nómina del viernes. Escuché cada uno de los mensajes sin alterar mi respiración. No sentí lástima, no sentí culpa,
Solo sentí la fría y matemática satisfacción de una ecuación que finalmente se había resuelto de manera perfecta. El miércoles a las 10 de la mañana, acepté la invitación para una reunión de emergencia por videollamada con la junta directiva. No estaba en mi apartamento. Estaba sentado en mi nueva oficina de esquina, en el último piso del edificio de Vértice Global. Los ventanales iban del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica espectacular de la bahía de Biscayne y el puerto de Miami. El escritorio era una imponente pieza de cristal templado y acero negro. Amaro, el socio gerente de Vértice, y mi nuevo aliado, estaba sentado en uno de los sofás de cuero frente a mí, bebiendo un espresso y sonriendo en completo silencio. Hice clic en el enlace para unirme a la llamada. La pantalla de mi computadora portátil se dividió en varios recuadros. Vi a los miembros de la junta directiva de Vance Global. Eran hombres y mujeres de fortunas heredadas que siempre me habían mirado por encima del hombro, considerándome un simple técnico glorificado. Ahora, sus rostros estaban pálidos, demacrados por la falta de sueño y consumidos por el terror financiero. Y luego vi a Trenton. Parecía haber envejecido 10 años en apenas 48 horas. Llevaba la misma camisa del día anterior, arrugada, manchada de sudor y sin corbata. Tenía ojeras profundas y oscuras bajo los ojos. El contraste con mi propio traje impecable, mi postura relajada y la luz natural que inundaba mi nueva oficina era abismal y devastador. Trenton tomó la palabra de inmediato. Su voz temblaba de una manera que daba vergüenza ajena. Dejó a un lado todo el orgullo tóxico y la superioridad que había exhibido el domingo en la terraza de su mansión. Me pidió disculpas frente a toda la junta directiva. Dijo que había cometido un terrible error de juicio, que el estrés de la industria lo había cegado y que había sido injusto conmigo. Me ofreció mi puesto de regreso de manera inmediata, pero no se detuvo ahí. Me ofreció el título oficial de director financiero, desplazando públicamente a su propia hija por incompetente. Me ofreció un salario base de $750,000 anuales, garantizados por contrato. Y, en un acto de desesperación incontrolable, me ofreció el 20% de las acciones de la compañía. Dijo que éramos familia. Dijo que habíamos construido ese imperio logístico juntos, hombro con hombro, y que no podíamos dejar que se hundiera en el océano por un simple malentendido. Cuando terminó de hablar, un silencio sepulcral cayó sobre la videollamada. Todos los miembros de la junta me miraban a través de sus cámaras, conteniendo la respiración, esperando que yo tomara el salvavidas y los rescatara de ahogarse en sus propias deudas. Dejé que el silencio se prolongara durante 10 largos y agonizantes segundos. Quería que sintieran el peso aplastante de su propia incompetencia. Tomé un sorbo de mi café negro, saboreando el momento. Miré directamente a la lente de la cámara de mi computadora portátil. Con una voz gélida, desprovista de cualquier emoción o resentimiento, le dije a Trenton que su oferta era extremadamente generosa. Pero le expliqué, con la paciencia de un maestro hablando con un niño pequeño, que no tenía ningún interés en poseer el 20% de una empresa que, matemáticamente hablando, ya estaba en bancarrota. Vi cómo la confusión y el terror cruzaban su rostro sudoroso. Le pedí que prestara atención al fondo de mi pantalla. Le pregunté si reconocía la vista de la bahía y el diseño de la oficina. Le informé, con una calma aterradora, que me estaba conectando desde mi nueva oficina en la sede central de Vértice Global. Le dije que había firmado mi nuevo contrato blindado el lunes por la tarde, apenas unas horas después de salir de su sala de juntas. Y antes de que pudiera articular una sola palabra de protesta o de súplica, le entregué el golpe final, la estocada directa al corazón de su legado. Le informé que los representantes legales de sus 3 mayores fondos de inversión estaban sentados en la inmensa sala de conferencias contigua a mi oficina. Estaban allí, en ese preciso instante, firmando la transferencia de todos sus portafolios logísticos y líneas de crédito a mi nueva división en Vértice Global. Le dije que no había nada que salvar, porque el valor real de su empresa, el motor que generaba el dinero, acababa de cambiar de edificio. Trenton abrió la boca para hablar, sus ojos muy abiertos por el pánico total, pero no emití ningún sonido más. No le di la oportunidad de suplicar, de gritar, de insultarme o de negociar. Simplemente cerré la computadora portátil de golpe. El chasquido seco del cierre fue el sonido final de nuestra relación profesional de 13 años. La caída de Vance Global Logistics fue un espectáculo de brutalidad financiera sin precedentes en el puerto de Miami.
No fue una muerte lenta y digna. Fue una decapitación corporativa rápida y sangrienta. Para el viernes por la tarde, acorralados por los bancos y sin liquidez para operar, los abogados de Trenton presentaron la declaración de bancarrota bajo el capítulo 7. No hubo intentos de reestructuración bajo el capítulo 11. Con el FBI investigando a Blair por fraude y la infraestructura digital destruida, los bancos se negaron a negociar y exigieron la liquidación inmediata. Trenton perdió su fortuna personal por completo. En su arrogancia, había utilizado sus propios activos como garantía colateral para intentar mantener a flote las líneas de crédito en un acto de pura desesperación el martes por la noche. Su mansión en Coral Gables fue embargada por el banco. Sus cuentas de inversión fueron congeladas. Y lo peor de todo para un hombre de su posición, se enfrentó a una avalancha de demandas federales, bajo la ley federal Warren, sobre despidos masivos. Había despedido a cientos de empleados de almacén, supervisores de turno, conductores de montacargas y operadores de grúas, sin respetar el aviso legal requerido por la ley. Muchos de aquellos trabajadores llevaban 10, 15 o incluso 20 años levantándose antes del amanecer para mantener en funcionamiento los puertos, los depósitos y las rutas de distribución de la empresa. No eran simples números dentro de una hoja de cálculo. Eran padres de familia, madres solteras, veteranos, inmigrantes y trabajadores que habían entregado una parte importante de sus vidas a Vance Global. Sin embargo, Trenton los había expulsado de sus puestos con una frialdad absoluta, sin indemnizaciones, sin seguros médicos y sin siquiera una explicación digna. Lo peor era que la empresa ya no disponía de los fondos necesarios para pagar sus liquidaciones. El dinero que debía proteger a los empleados había sido desviado, mal administrado o utilizado para sostener una estructura corporativa que llevaba años pudriéndose por dentro. Cuando los abogados laborales y los representantes sindicales comenzaron a revisar la documentación, descubrieron que los despidos no solo habían sido crueles, también habían violado múltiples disposiciones estatales y federales. Las demandas colectivas comenzaron a acumularse. Los antiguos empleados exigieron sus salarios pendientes, sus beneficios, sus indemnizaciones y una compensación adicional por el daño causado. Algunos habían perdido sus casas, otros habían tenido que retirar a sus hijos de la universidad. Varias familias habían quedado sin cobertura médica en medio de tratamientos importantes. El imperio que Trenton Vance había presumido durante años comenzó a ser rodeado por una multitud de personas que ya no estaban dispuestas a guardar silencio. En cuanto a Blair Vance, su cuidadosamente construida imagen de alta sociedad y su vida de lujos se desmoronaron bajo el peso implacable de la ley federal. Durante años, Blair había vivido como si las reglas comunes no se aplicaran a ella. Asistía a cenas benéficas con vestidos de diseñador, aparecía en revistas sociales, patrocinaba eventos culturales y se presentaba ante el mundo como una mujer sofisticada, elegante y generosa. Detrás de aquella fachada, sin embargo, existía una realidad mucho más oscura. Su estilo de vida no se sostenía únicamente con dividendos legítimos, inversiones familiares o ingresos declarados. Una parte considerable de sus gastos provenía de fondos corporativos que habían sido manipulados para parecer pagos a consultores, proveedores internacionales y asesores inexistentes. Los recibos manchados de café que me había arrojado con desprecio en la sala de juntas fueron solo la punta del iceberg. En aquel momento, Blair creyó que estaba humillándome. Pensó que aquellos papeles arrugados, cubiertos de manchas y anotaciones, demostraban lo poco que valoraba mi trabajo. No comprendía que cada recibo, cada factura y cada cargo irregular formaban parte de un patrón mucho más amplio. Yo había conservado copias. Había registrado las fechas, los montos, los nombres de las empresas y las cuentas bancarias vinculadas a cada transferencia sospechosa. Cuando los auditores externos y los liquidadores judiciales entraron a revisar los restos digitales de la empresa, encontraron un rastro que Blair ya no podía borrar. Los especialistas recuperaron correos eliminados, respaldos antiguos, historiales de modificaciones y archivos que habían sido renombrados para ocultar su verdadero contenido. También localizaron el rastro evidente de varias transferencias fraudulentas enviadas a Europa. El dinero había pasado por cuentas en distintos países, empresas fantasma y sociedades registradas a nombre de intermediarios. Sin embargo, por sofisticada que pareciera la estructura,
Los movimientos seguían un patrón reconocible. Cada transferencia conducía de regreso a Blair. Encontraron firmas digitales falsificadas. Encontraron autorizaciones emitidas a nombre de ejecutivos que nunca habían aprobado los pagos. Encontraron contratos con proveedores que no tenían empleados, oficinas ni actividad comercial real. Encontraron registros de acceso manipulados para hacer parecer que las operaciones habían sido autorizadas desde computadoras pertenecientes al departamento financiero. Los expertos forenses determinaron que varias credenciales internas habían sido utilizadas fuera del horario laboral y desde ubicaciones vinculadas directamente con Blair y sus asistentes personales. Incluso descubrieron modificaciones realizadas minutos después de que yo hubiera solicitado explicaciones sobre determinadas cuentas. El FBI abrió una investigación formal por fraude electrónico, robo de identidad, falsificación de documentos y malversación de fondos corporativos. Agentes federales visitaron las oficinas, entrevistaron a empleados y confiscaron dispositivos electrónicos. La residencia de Blair fue registrada bajo orden judicial. Sus teléfonos, computadoras y tabletas fueron trasladados a un laboratorio forense. Las cuentas bancarias vinculadas a la investigación quedaron congeladas. Sus tarjetas de crédito dejaron de funcionar. Las invitaciones a eventos exclusivos desaparecieron. Los mismos amigos que antes competían por sentarse junto a ella durante las cenas comenzaron a evitar sus llamadas. Los diseñadores dejaron de prestarle vestidos. Los organizadores de galas retiraron su nombre de las listas de patrocinadores. Las revistas sociales eliminaron artículos en los que aparecía celebrada como una de las mujeres más influyentes de Miami. Su caída no ocurrió en un solo instante. Fue lenta, pública e implacable. Cada día surgía un nuevo documento, un nuevo testigo o una nueva transacción que reducía todavía más sus posibilidades de fingir inocencia. La última vez que supe de ella, sus abogados estaban tratando desesperadamente de negociar un acuerdo con la fiscalía. Querían evitar un juicio público que pudiera exponer cada detalle de sus operaciones. También intentaban impedir que Blair pasara tiempo en una prisión federal, aunque fuera en un centro de mínima seguridad. Sus abogados argumentaban que no representaba un peligro para la sociedad. La fiscalía, sin embargo, sostenía que una persona que había falsificado identidades, desviado fondos y manipulado registros durante años, no podía ser tratada como una víctima de las circunstancias. Blair ya no controlaba la narrativa. Ya no podía ordenar a otros que limpiaran sus errores. Ya no podía lanzar documentos sobre una mesa y esperar que alguien más asumiera las consecuencias. Por primera vez en su vida, estaba obligada a responder por cada decisión que había tomado. Mientras el apellido Vance desaparecía lentamente de los edificios, de los contratos y de las portadas de las revistas, yo me concentré en construir algo completamente distinto. El lunes por la mañana de la semana siguiente, llegué a las oficinas de Vértice Global, exactamente a las 8 en punto. La ciudad ya estaba despierta. El tráfico avanzaba lentamente por las avenidas de Miami, y la primera luz del día se reflejaba sobre las torres de cristal. Entré al edificio sin escoltas, sin fotógrafos, y sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. El vestíbulo todavía olía a madera nueva, pintura fresca y café recién preparado. En la pared principal, detrás del mostrador de recepción, se encontraba el nuevo logotipo de la empresa. Vértice Global. No había apellidos familiares. No había retratos de fundadores arrogantes. No había símbolos de una dinastía que se creyera dueña del esfuerzo de los demás. Solo había un nombre que representaba dirección, precisión y crecimiento. Caminé por el pasillo de cristal hacia la sala de conferencias principal. A cada lado se encontraban las nuevas oficinas de análisis, operaciones, logística y cumplimiento normativo. Las pantallas mostraban rutas marítimas, inventarios portuarios, modelos predictivos y proyecciones de riesgo. Todo funcionaba de acuerdo con los sistemas que yo había diseñado. Por primera vez, aquellas herramientas ya no estaban siendo utilizadas para enriquecer a una familia que despreciaba a quienes trabajaban para ella. Ahora servían para construir una empresa en la que la inteligencia, la disciplina y el mérito tuvieran un valor real. Llegué al final del pasillo y abrí la pesada puerta de roble. Sentados alrededor de la inmensa mesa de reuniones, con sus computadoras portátiles abiertas y listos para trabajar, estaban mis 12 analistas financieros junior. Todo mi antiguo equipo operativo de Vance Global. Los jóvenes brillantes,
trabajadores y ambiciosos que yo mismo había entrenado y protegido durante años. Reconocí en sus rostros la mezcla de emoción y nerviosismo que suele aparecer cuando una etapa termina y otra está a punto de comenzar. Algunos habían llegado temprano, otros ya revisaban proyecciones, modelos financieros y reportes internacionales. Habían dejado tazas de café junto a sus computadoras y llenado varias pizarras con notas, fechas y cálculos preliminares. No parecían empleados que acababan de sobrevivir al colapso de una empresa. Parecían el equipo fundador de algo mucho más grande. Los había conocido cuando apenas comenzaban sus carreras. Algunos habían llegado a Vance Global directamente después de la universidad, con excelentes calificaciones pero sin experiencia real. Otros habían trabajado en bancos pequeños, firmas contables o departamentos de logística, donde sus ideas eran ignoradas. Yo les había enseñado a analizar riesgos, detectar inconsistencias y no confiar ciegamente en los informes preparados por ejecutivos. También les había enseñado algo que Trenton nunca llegó a comprender. Una empresa no se sostiene únicamente con capital. Se sostiene con personas capaces de pensar, actuar y responder cuando todo comienza a fallar. Durante años, yo había protegido a aquellos jóvenes de decisiones políticas, recortes injustificados y ejecutivos que querían apropiarse de su trabajo. Había defendido sus ascensos. Había corregido sus errores sin humillarlos. Había compartido con ellos el mérito cuando los proyectos salían bien. Por eso, cuando Amaro y yo los llamamos para ofrecerles un lugar en Vértice Global, ninguno pidió tiempo para pensarlo. Amaro y yo habíamos pasado todo el fin de semana redactando sus nuevos contratos. No queríamos repetir los mismos abusos que habíamos presenciado. Cada documento incluía funciones claras, oportunidades de crecimiento, protección legal y una estructura transparente de compensación. Contraté a cada uno de ellos. Les ofrecí un aumento salarial del 50%, bonos de rendimiento, participación en determinados proyectos y beneficios médicos reales. También incluimos licencias familiares, programas de formación profesional y un sistema de evaluación que no dependía de favoritismos. No se trataba únicamente de pagarles más. Se trataba de demostrarles que su trabajo tenía valor. Ellos no dudaron ni un solo segundo en abandonar el barco que se hundía para seguirme a la nueva fortaleza. No lo hicieron porque yo les hubiera prometido una vida fácil. Lo hicieron porque sabían que conmigo recibirían algo que Vance Global nunca les había ofrecido. Respeto. Me paré en la cabecera de la mesa. Durante unos segundos nadie habló. Los miré a los ojos y vi el mismo hambre, la misma disciplina y la misma lealtad inquebrantable que me habían llevado a la cima de la industria. Pero también vi algo nuevo. Vi confianza. No la confianza arrogante de quienes creen que nunca pueden caer, sino la confianza silenciosa de quienes saben que han sobrevivido a una tormenta y están preparados para construir algo mejor. Les di los buenos días con una sonrisa genuina. No pronuncié un discurso grandioso. No necesitaba hacerlo. Les dije que Vértice Global no sería una copia de la empresa que acabábamos de dejar atrás. Aquí, ninguna idea sería descartada por provenir de un empleado joven. Ningún ejecutivo estaría por encima de los controles internos. Ningún apellido tendría más peso que los resultados. Y ningún trabajador sería considerado desechable. Después, abrimos las carpetas de los nuevos proyectos internacionales. Teníamos propuestas de expansión portuaria en América Latina, contratos logísticos con empresas europeas y acuerdos preliminares con operadores marítimos de Asia. También habíamos recibido solicitudes para implementar nuestros algoritmos de optimización en varias terminales de carga. Por primera vez, mi equipo podía utilizar todo su talento sin pedir permiso a personas que apenas comprendían cómo funcionaba la empresa. La reunión duró varias horas. Discutimos riesgos, presupuestos, cronogramas y proyecciones. Hubo desacuerdos. Hubo preguntas difíciles. Hubo momentos en los que tuvimos que desechar ideas que parecían prometedoras. Pero nadie tuvo miedo de hablar. Nadie bajó la mirada cuando yo entraba en la sala. Nadie necesitaba adivinar cuál era la respuesta que yo quería escuchar. Eso era exactamente lo que siempre había deseado construir. Una empresa en la que las personas inteligentes pudieran decir la verdad sin temer represalias. Más tarde ese mismo día, cuando el sol comenzaba a ponerse, me quedé solo en mi oficina. El edificio había quedado en silencio. Las luces de las oficinas cercanas se apagaban una tras otra mientras los últimos empleados se despedían.
Sobre mi escritorio permanecían abiertas varias carpetas con contratos, informes de rutas y proyecciones financieras. Durante años, documentos como aquellos habían significado presión, vigilancia y responsabilidad por errores cometidos por otras personas. Aquella tarde se sentían diferentes. Eran míos, no porque mi nombre estuviera escrito en ellos, sino porque representaban decisiones que yo podía defender. Me levanté y me acerqué al inmenso ventanal. Desde allí, la ciudad parecía extenderse sin límites. Los edificios reflejaban los últimos tonos naranjas del día, y las avenidas comenzaban a llenarse de luces. Miré hacia el horizonte de Miami. A lo lejos, en las aguas profundas del puerto, podía ver los inmensos buques de carga moviéndose lentamente bajo la luz dorada de la tarde. Algunos se aproximaban a las terminales. Otros abandonaban la costa con miles de contenedores apilados sobre sus cubiertas. Las grúas operaban sin descanso, levantando cargas pesadas con una precisión casi mecánica. Los remolcadores guiaban a los barcos entre los canales. Las luces de señalización comenzaban a encenderse una tras otra. El comercio global seguía su curso, implacable, perfecto y completamente indiferente a la caída de Trenton Vance. Los barcos no conocían su apellido. Las grúas no recordaban sus discursos. Los mercados no sentían compasión por su orgullo herido. Todo continuaba porque el mundo de los negocios nunca había dependido realmente de él. Había dependido de los sistemas, de los trabajadores y de las personas que comprendían cómo mantener todo en movimiento. Durante 13 largos años, creí que mi deber era proteger el imperio de otro hombre. Me convencí de que la lealtad significaba soportar insultos, corregir errores ajenos y permanecer en silencio mientras otros recibían el crédito. Creí que mi valor como profesional estaba atado a la placa de bronce instalada en la puerta de una familia que me despreciaba. Pensé que, sin Vance Global, mis conocimientos perderían importancia. Pensé que los contactos, los contratos y los clientes pertenecían a Trenton. Pero no era cierto. Los clientes confiaban en mis decisiones. Los bancos aceptaban mis proyecciones. Los puertos funcionaban gracias a mis algoritmos. Los empleados seguían adelante porque yo había construido equipos capaces de resistir incluso cuando la dirección fallaba. Trenton poseía el apellido. Yo poseía la estructura. Él tenía los edificios. Yo tenía el conocimiento que los mantenía vivos. Él se había llamado a sí mismo fundador, líder y visionario. Pero cuando dejó de escucharme, todo lo que había heredado comenzó a derrumbarse. Al ver los barcos moverse bajo mis nuevas directrices, controlados por mis algoritmos desde este nuevo edificio, comprendí finalmente la verdad innegable. Nunca había sido una simple empleada. Nunca había sido una invitada dentro del mundo de los Vance. Nunca había necesitado su permiso para ocupar un lugar en la cima. Todo lo que ellos llamaban poder había sido construido sobre mi trabajo, mi disciplina y mi capacidad para prever los problemas antes de que aparecieran. Yo no tuve que destruir el imperio. Trenton lo destruyó en el momento en que creyó que podía deshacerse de la persona que lo mantenía en pie. Yo solo dejé de sostenerlo. Miré una vez más las luces del puerto y sonreí. Por primera vez en 13 años, el futuro no pertenecía a una familia que me toleraba mientras les resultaba útil. Me pertenecía a mí, porque yo no había heredado un imperio. Yo lo había construido. Yo no tuve que destruir el imperio. Yo era el imperio desde el principio.